Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Miller? Buenos días, Miguel. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Hola, Buenos Elkin. días para todos. Milagrísimo, Elkin. Qué ¿Cómo bueno, has estado? muchachos. Qué bueno escuchar los compañeros. ¿Algún inconveniente, Elkin, en la unión para las conexiones o todo normal? Está un poquito feo, profe. Eh, pues en conectividad, me estoy guiando es por los videos que están dejando ustedes. Ah, bueno. En programación avanzada, por ejemplo, no he podido ingresar como para poderle, o sea, notificar al profe, pero sin embargo yo pues me guío pues por los videos que dejan en vivo, pues por las sesiones en vivo, los registros, me estoy guiando. Por lo menos Ah, bueno. ya con usted ya más o menos ya me actualicé bonito. Dale, yo igual ahora le comento al profe Mauricio, ¿no? Él les está trabajando con ustedes programación avanzada, ¿no? Sí, profe. Igual, pues, como le digo, yo me estoy guiando ahí, pues, por los videos que dejan de registro. Así que, X no, sí, es mejor que le diga porque él ya está llevando un control de asistencia. sí, Es eso mejor estaba que le diga. mirando en los videos anteriores, que los códigos los está realizando en clase, más no, o sea, digamos, en las horas de clase estipuladas, más no en el que te digo, así como pues lo estaba haciendo en primera instancia, que pues hacía un video tutorial y todo eso. Sí, Es que yo de eso pronto, estaba mirando y todo. Elkin, sí es bueno que te comuniques con él porque nosotros estamos llevando, no como control de asistencia para faltas, sino más bien como control para verificar los estudiantes que no pudieron conectarse o algo así y tener esa caracterización para futuras acciones que se deban tomar en cuanto a la parte de la nivelación y todo eso. Sí, alguien es mejor que hables con el profe. Sí, yo pues, no sé, voy a ver si le envío un correo, pues notificando la situación. Y igual, pues, igual yo me he estado, pues, nivelando de cierta forma con los videos que dejan, pues, incluyendo con esta materia, pues, con las que, pues, no he podido ingresar. También con circuitos he tenido problemas y ayer, pues, ya me pude poner al tanto de todo, pues. Ah, ya. Si quieres, te comparto con el celular del profe. A ver, a ver, sí, sí, sería bueno, sí, sería buenísimo, pues para yo notificarle. Listo, el quien ahí en el chat te dejé el número. Un detalle, Fabián, detalle, ahora lo copio y a ver si le escribo de una vez para que, pues no, para que lo Sí, tenga en porque cuenta. eso sí, él dijo que va a tener en cuenta pues, los estudiantes que tengan dificultades, que los iba a tener en cuenta. Listo, listo, Fabián, ahorita le escribo de una vez, antes de iniciar. Breve, gracias, Ole. Bueno.
Esperemos un momentico, muchachos, a los compañeros. Démosles un chancecito que alcancen a conectar. Bueno, muchachos, iniciamos ya. Sus compañeros deben irnos alcanzando en el transcurso de la sesión. Verán, hoy ya vamos a iniciar a trabajar con lo que es el firewall. En esta clase pues vamos a hacer la parte en Windows. Vamos a mirar cómo es la instalación de un Ubuntu Server, hacia una instalación rápida. Listo. Y en la próxima clase vamos a hacer la configuración. En esta clase hacemos la configuración de firewall o de elementos del firewall en Windows, y en la siguiente clase vamos a hacer la configuración de elementos de firewall en Linux. Entonces, aquí de pronto, para que ustedes le echen una revisada, en la plataforma hay un material compartido. En unidad 6 de Windows, en el material
Vamos a ver si ya se los coloqué. No, todavía no se los he colocado. Ah, no, sí están. Diapositivas. Sí, hay unas. De pronto, echémosle un ojito, muchachos, cuando ustedes tengan un chancecito, a esta línea de comandos de Windows, a este archivito de comandos de Windows. Listo, ahí vamos a encontrar aquí más comandos cmd Windows. Aquí nosotros vamos a encontrar un listado de comandos que son útiles para el sistema operativo. ¿Listo? Acuérdense que nosotros hicimos la visualización de que también se puede administrar el sistema operativo a través de Windows, a través de consola. Entonces, para hacer ese tipo de administración nosotros necesitamos una serie de comandos. Entonces vamos a mirar cómo hacer la configuración de algunas cosas también a través de la línea de comandos. ¿Listo? Crear usuarios, quizás cambiar contraseñas, todo ese tipo de cosas. Y para eso necesito que ustedes le echen un ojito a esta línea de comandos para que en la siguiente clase yo les voy preguntando y hacemos como una parte práctica simulada. ¿Listo? Y posteriormente vamos a hacer lo mismo con Linux. Yo ya les voy a compartir la unidad de Linux para hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces aquí en el material, en la carpetica material, hay este archivito que dice más comando cm de Windows. Ese porfa lo revisan para tenerlo en cuenta en la siguiente clase. ¿Listo? Resulta entonces que yo les comentaba a ustedes que íbamos a trabajar en esta clase utilizando el firewall de los servidores, en este caso de un Windows Server, y habíamos hecho una explicación contextual de cómo es que funcionaba ese firewall en una red, cómo es que los equipos se conectaban en una red. ¿Listo? Adicional a ello vamos a implementar un conceptico más en este mismo diagrama para que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que podemos tener un servidor. Acuérdense que nosotros decíamos acá que teníamos un servidor, teníamos el dispositivo que ofertaba nuestra red y también teníamos un servidor DNS y también teníamos un servidor de DHCP aquí mismo en la red. Resulta que ahí vamos a establecer dos tipos, ¿no? Lo que pasa es que el término servidor nosotros lo utilizamos en diferentes ocasiones para hablar de la máquina física como tal, este de aquí, o también para hablar, recuerden que nosotros cuando hablamos de servidores estamos hablando de compartir recursos. Entonces tenemos una máquina física que comparte recursos, o también para software que se encarga de compartir recursos, es decir, también podemos hacer la instalación de servidores dentro de nuestro servidor. Por ejemplo, podemos ofertar dentro de nuestro servidor un servicio de base de datos, y para eso haríamos la instalación de un servicio de base de datos, y hoy vamos a simular ese proceso. Podemos hacer la instalación, por ejemplo, de un servicio de DHCP, de asignación dinámica de IPs, y va a ser una oferta dentro de la máquina, pero el servidor es el mismo, es decir, la máquina física es la misma, sin embargo ahí tenemos instalados diferentes servidores. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros sabemos que para acceder a los recursos desde la máquina PC1 hacia el servidor, nosotros usamos una dirección IP, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de servicios ofertados en el servidor, es decir, de servidores de software instalados en nuestro servidor, necesitamos herramientas para identificar cuál servicio estamos buscando, porque supónganse ustedes que aquí tenemos, en este servidor, en este servidor de aquí nosotros tenemos, supongamos, un servidor de base de datos. ¿Listo? Entonces voy a sacar aquí este símbolo que me va a representar, me agrada más, este símbolo de aquí que me va a representar una base de datos que la voy a tener aquí. ¿Listo? Vamos a tener también, busquemos un servicio de tipo FTP, este de aquí. Listo, que también lo vamos a tener aquí en nuestro servidor. Miren que en la misma máquina yo estoy ubicando varios servicios.
varios servidores. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se mire mejor. ¿Listo? Igual estos gráficos, al igual que hicimos en otros anteriores, yo se los comparto. Listo, aquí tenemos nuestra base de datos ofertada como un servicio y nuestro servicio FTP también ofertado como un servicio dentro de nuestra máquina. Entonces ahí lo que nos debería surgir la duda es si yo necesito acceder al servidor de base de datos o al servidor FTP, ¿cómo hago para distinguirlo si yo solamente tengo una dirección IP? ¿Cierto? Para llegar desde el PC1 hasta el servidor, yo lo único que hago es conocer la IP. Entonces, si llego aquí y le digo, necesito ir a la base de datos en el servidor, necesito obviamente la dirección IP, la 192.100, y llegaría hasta aquí. Y ahora, ¿cómo sabe él que estamos solicitando la base de datos? Resulta que los servicios que nosotros ofertamos, usualmente funcionan a través de un puerto. ¿Listo? Un puerto de red. Entonces ya tenemos tanto la dirección IP como un puerto de red. Ese puerto de red no hace referencia a un puerto físico, sino a un puerto lógico, a un número de puerto del sistema operativo. Y ya vamos a mirar dónde entra eso en el firewall. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Postgres, que esa es la práctica que vamos a hacer hoy, Postgres trabaja siempre por el puerto 5432. ¿Listo? Y Stick, ahorita vamos a hacer una pequeña investigación, una pequeña consulta en acción para que ustedes me ayuden a averiguar el puerto FTP por defecto. ¿Listo? Todos estos puertos de los servicios que se ofertan son puertos por defecto que ya vienen predefinidos, pero nosotros también podemos configurarlos y ahorita lo vamos a observar. ¿Listo? En este caso, entonces miren que yo aquí tendría dos servicios, ¿cierto? El servicio de base de datos o el servidor de base de datos, el servidor FTP instalados en mi servidor, supongamos este que es nuestro Windows Server. En mi servidor Windows Server tengo ofertados esos dos servicios. Entonces ahí viene el cómo identificamos. Y resulta que cómo identificamos cuál servicio estamos consumiendo es a través de este puerto. ¿Listo? Utilizando este puerto nosotros podemos distinguir si en esta máquina que yo estoy accediendo por la IP100 estoy solicitando el servicio de base de datos o el servicio FTP. ¿Y esto cómo lo identificamos? Porque nosotros podemos decir aquí, en este servidor estoy ofertando dos servicios. En la misma IP, obviamente estaría en la misma IP porque sería la misma máquina. ¿Listo? Pero para el servicio de base de datos yo lo voy a consultar con la IP y se va a colocar dos puntos que me van a decir a partir de aquí voy a especificar el puerto. ¿Listo? Dos puntos y le diríamos el puerto 5432. De esa manera, bueno, también tendríamos el servicio FTP y por aquí lo voy a dejar marcado con unos asteriscos. ¿Listo? De esa manera, si yo quiero utilizar los recursos de base de datos, entonces accedo aquí a mi servidor y le digo, necesito ir a la IP100, a la máquina con IP100, pero necesito ingresar por la puerta 5432. Entonces él llega aquí, lo enruta, esta es la máquina 100 y le dice, él necesita ingresar por la puerta 5432. ¿Tienen permiso los usuarios para acceder por esa puerta? Le pregunta el firewall. El firewall le puede decir sí o no. Si tiene permiso, entonces ahí sí accedería a este recurso. Y miren que ahí ya no hay chance a confusión, porque ya sabemos, la IP es esta y el puerto que queremos entrar es este de aquí. ¿Listo? Acá nosotros tendríamos entonces también el servicio FTP a través de este puerto que ahorita lo tenemos en incógnito. ¿Listo? Entonces ahí podemos tener en cuenta nosotros que vamos a hacer el uso de diferentes servicios o la implementación de diferentes servidores dentro de nuestro servidor. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, con respecto a ese pedacito que les acabo de comentar? Carlos Cuadín. Listo. ¿No hay preguntas? Profe, por ejemplo, si tengo varias bases de datos, ¿es el mismo puerto? Muy buena pregunta. Verán. Ahí resulta que nosotros tenemos
como una restricción, ¿cierto? Que un puerto solamente puede ser utilizado por una base de datos o por un solo programa, digámoslo así. Un puerto es utilizado por un solo proceso. Entonces, quizás nosotros digamos, entonces solo puede tener un motor de base de datos, pero en realidad no es así. Como les decía hace un momentico, nosotros podemos configurar los puertos de las bases de datos o de cualquier servicio. Entonces nosotros por defecto, por ejemplo, para la base de datos de Postgres, tenemos el puerto 5432, pero podemos modificarlo y como ese puerto ya estaría usado, podemos hacer la instalación de otra base de datos también con Postgres y publicarla por el puerto 5433, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos dos motores de base de datos, dos servidores de bases de datos en el mismo servidor, pero por puertos diferentes. Entonces miren que igual aplica. Si nosotros consultamos, queremos conectarnos a esta base de datos de aquí, entonces invocaríamos o haríamos el acceso a la máquina a través del puerto 5432. Y si no, si queremos esta base de datos de acá, podríamos conectarnos a través de otro puerto y no habría chance de confusión. Siempre nos podríamos conectar haciendo distinción a cuál de las dos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Antes de... Listo, profe. Perfecto. Antes de arrancar ya haciendo la configuración del firewall. Bueno, entonces recuerden que yo tengo aquí en mi máquina virtual, tengo un servidor de Windows Server, que es este. No recuerdo si este es el que tenemos solo la consola instalada. Listo. Como siempre, pues tenemos que presionar Control Alt suprimir para desbloquear el servidor. Listo. Ahí ingresamos. Y ahí vamos a darle un momentico a que nuestro servidor inicie. Listo, entonces recuerden lo que nosotros vamos a plantear, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer un análisis del firewall. Listo, de qué es cada parte del firewall. Para mirar sus diferentes elementos. Entonces, mientras tanto les voy comentando. Un firewall en sí es como el guardia de seguridad, ya les había comentado eso. Entonces el firewall, supongan ustedes en los supermercados, en los restaurantes, en los bares, etcétera, el trabajo del guardia es verificar a quién deja entrar y a quién deja salir. Por ejemplo, en un supermercado, si el guardia detecta que suenan las alarmas porque las personas están saliendo con un producto que se identifica que no ha sido descargado de la base de datos, entonces de una vez hace un control, ¿cierto? Entonces él hace el control para no permitir la salida de esa persona hasta que no se haya hecho la averiguación correspondiente, que a veces pues los productos también suenan por algunos dispositivos que tienen. El firewall es el que hace las veces de guardia de seguridad de nuestro sistema operativo. De igual manera, yo les comentaba que, que el firewall, además de ser un software instalado en nuestro sistema operativo, también puede ser un hardware instalado en nuestra red.
En ese orden de ideas, muchachos, existen diferentes métodos que se utilizan para hacer el filtro, para decirle a ese firewall, usted contróleme el acceso o contróleme el tráfico dentro y fuera de mi servidor, el tráfico que se produce en este servidor, para tener unas particularidades en cada uno. ¿Listo? Entonces, estos métodos de filtrado de tráfico se pueden ir haciendo, pueden ser siendo utilizados de forma individual o también pueden ser utilizados de manera combinada, es decir, que las políticas que nosotros establecemos dentro de un firewall pueden ser de un solo tipo o puede ir combinados. ¿Listo? Esas reglas que nosotros tenemos, voy a cerrar acá, esas reglas que nosotros tenemos en un firewall son conocidas como las políticas del firewall. ¿Listo? Una política de firewall es una norma que nosotros tenemos para permitir el acceso o la salida de tráfico en nuestro servidor. Así como una de las políticas en los supermercados es si suenan las alarmas cuando una persona intenta salir, la política para el guardia de seguridad es detener un momento a la persona y averiguar cuál es el producto que está causando el conflicto. Y si ese producto no ha sido pagado, entonces se deben tomar acciones correctivas respecto a la conducta. ¿Listo? Entonces, el firewall, cuando se establecen las políticas, busca permitir las comunicaciones para proteger el servidor dentro de una red. Existe una cantidad de reglas y de políticas establecidas para, para permitir o no el tráfico. ¿Listo? En esencia, el firewall está protegido en el servidor. Es decir, nadie va a poder saber cuáles políticas nosotros tenemos en el servidor, excepto los administradores, porque no tendría sentido, por ejemplo, que las personas puedan mirar qué puertos tenemos nosotros abiertos en nuestro servidor para hacer posibles ataques o para poder entrar. Es como si nosotros en nuestra casa dijéramos, tenemos tantas puertas de acceso a nuestra casa y vamos a dejar con candado la puerta 1, 2 y 3 y van a quedar para el acceso la puerta 7, 8 y 9. Entonces, los delincuentes, que nosotros pues en los sistemas de información nos cuidaríamos de los ciberdelincuentes, pero un delincuente de la vida común buscaría intentar acceder a la casa a través de las puertas que tienen menor complejidad de acceso, menor cantidad de políticas de seguridad implementadas. Entonces, él no va a buscar las puertas con candados, sino las puertas que están desaseguradas. Y el objetivo de uno como miembro de los habitantes de la casa, entonces buscaría no publicar esa información, que nadie mire la información de cuáles puertas son las que no tienen un seguro establecido. ¿Listo? Entonces ahí esa información busca ser protegida y por eso no es pública, sino que solamente la puede visualizar el administrador del servidor. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo único que se puede mirar del servidor desde afuera sería la dirección IP. ¿Listo? Y ya pues los usuarios que necesiten conectarse ya deberían saber cuáles son los puertos por los cuales se deben o se van a permitir las conexiones. Entonces pues nosotros tendríamos ese tipo de elementos. En ese orden de ideas nosotros hacemos el filtrado. Entonces tenemos un conjunto de peticiones y como vamos a habilitar algunas de las puertas, también podemos filtrar qué tanto es lo que va a entrar por esas puertas. ¿Listo? Esa es una de las funciones del firewall. Entonces, primera función es la del establecimiento de políticas. Segunda función sería el filtrado de contenido. Entonces, en el filtrado de contenido nosotros podemos filtrar los paquetes de datos que van a entrar dentro de nuestro servidor. Esos paquetes necesariamente van a tener que pasar a través del firewall.
Entonces nosotros podemos determinar reglas o políticas para hacer control sobre esos paquetes de datos. Y todo tiene como base la dirección IP. Tanto puede ser una dirección IP de destino, es decir, la de nuestro servidor, o una dirección IP de origen. También podemos hacer el filtro de una dirección IP de origen. Supongamos que nosotros tenemos abierta la puerta de nuestra casa, ¿cierto? Y el guardia está en la puerta. ¿Una pregunta hay ahí? A ver, déjenme mirar el chat. Dice Elkin, el firewall o cortafuegos también permite optimizar el acceso, identificando los elementos de red, de red interna y optimiza la comunicación entre ellos, haciéndola más directa. Ya, a eso iba ahorita, Elkin. En un firewall nosotros podemos, lo que les decía, si nosotros tenemos nuestra casa con la puerta abierta y tenemos nuestro guardia de seguridad que sería el firewall, entonces a nosotros le decimos a nuestro guardia de seguridad, vea, esta puerta va a quedar abierta, pero por aquí solamente va a poder entrar por esta puerta, el número de puerta es la puerta 3, por aquí solamente va a poder entrar Pepito Pérez. ¿Listo? Entonces, el guardia cuando llegue una persona e intente ingresar a la casa, va a preguntar cuál es su nombre. Y si el nombre es Pepito Pérez, entonces va a permitir el acceso. Si lo miramos acá, es como si dijéramos, este equipo va a permitir la comunicación entre el equipo y las máquinas a través del puerto 5432, pero solamente va a permitir el acceso a la máquina con IP 192.168.0.5, es decir, solamente del PC 2. ¿Listo? Entonces, además de tener la puerta abierta, se la abre solamente para un actor, para el PC 2 sería. Podemos hacer ese tipo de filtros. Miren que ahí ya vamos como asegurando un poco mejor las cosas. Una sería tener la puerta abierta para todo el mundo. Y otra cosa es tener la puerta abierta para unos actores en particular. ¿Listo? En ese sentido, pues nosotros podemos asegurar el servidor para que, si bien dejamos una puerta abierta, solamente puedan haber conexiones desde un sitio en particular. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿No? Bueno. Resulta también, nosotros por ejemplo en la universidad, no sé si ustedes hayan notado que desde la red, cuando se intenta acceder no sé si en Facebook o, bueno, algunas páginas, nos sale un mensaje, ¿cierto? De que esa página no está permitida dentro de la red. Y es porque se hace precisamente un filtro en el firewall, entonces además de hacerlo a través del IP, también se pueden establecer los nombres de dominio que pueden ser bloqueados, que eso se puede trabajar a nivel de firewall o también a nivel de proxy, que es otro concepto que nosotros ya le hemos alcanzado a conversar aquí cuando hablábamos de lo de las VPN y todo eso. ¿Listo? Que ese es otro elemento dentro de la red. En el firewall podemos configurar también acciones que nos permitan hacer las veces de antivirus, ¿cierto? Por eso cuando nosotros hacemos la instalación de algunos virus, de algunos antivirus, el antivirus inicia también a hacer las veces de firewall. Entonces, por defecto, pues en Windows viene instalado el firewall y viene habilitado. En Linux también viene habilitado un firewall que ya se conoce como iptables. Y se puede hacer control de ese tipo de cosas. Se puede también controlar como hacer configuraciones de elementos antivirus. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar cómo es que se organiza ese firewall. ¿Listo? Ya yo tengo encendida mi máquina, ya cargó. Ahora sí vamos a hacer el acceso al firewall de Windows. Entonces, para acceder al firewall de Windows, nosotros lo que podemos hacer es
ir directamente aquí al buscador y escribir firewall. Y ahí nos va a aparecer Windows Defender Firewall con seguridad avanzada y aquí está el firewall de Windows Defender. ¿Listo? O también podemos acceder al panel de control. Aquí en panel de control nosotros vamos a encontrar la sección de configuración de la red, que estaría aquí en Internet y seguridad, redes de Internet y seguridad. Y por acá deberíamos encontrar el firewall, sistemas y seguridad. Y miren lo que aquí está, firewall de Windows Defender. Aquí lo podemos encontrar, ingresamos y ahí nos da un estado, ¿cierto? Y por esta razón, ustedes creo que han notado que muchas veces cuando nosotros iniciamos nuestro computador, cuando apenas lo estamos configurando, él nos dice, ¿usted va a trabajar en una red doméstica o va a trabajar en una red empresarial o en qué tipo de red va a trabajar, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros entonces una forma o una configuración por defecto para que el firewall se setee o coloque unos parámetros por defecto según el tipo de red en la que va a estar. Si es una red doméstica, pues no vamos a necesitar muchos elementos restrictivos. Si es una red de área local, pues sí puede ser unas restricciones más elevadas. Y si es una red pública, pues aún más elevadas. ¿Listo? Listo. Aquí nosotros tenemos una serie de opciones, ¿cierto? Tenemos permitir que una aplicación o una característica a través del firewall de Windows. Aquí sería para ingresar a permitir directamente la información desde unas aplicaciones específicas. Miren que aquí tenemos unos elementos habilitados y otros no. Ahorita los miramos en detalle. Tenemos esta opción de cambiar la configuración de las notificaciones, activar o desactivar el firewall de Windows, restaurar los valores predeterminados, una configuración avanzada y una solución de problemas de red. ¿Listo? También en Windows observamos estos de aquí que son muy típicos, ¿cierto? El cual nos indica el estado del firewall y aquí nos da una anotación también del estado del firewall. Entonces en esta zona nosotros encontramos, es lo primero que encontramos cuando ingresamos a la parte de configuración del firewall y aquí directamente el verde nos da a entender a nosotros que todo está bien. Él maneja un código de colores también, ahora que lo vayamos a desactivar nos vamos a dar cuenta que esto se va a colocar rojo. Y además nos da la anotación de cuál es el estado del firewall. En este momento nos dice que el firewall está activado, ¿cierto? Y aquí está el modo en el que está trabajando. Dice que el firewall está, en cuanto a las conexiones entrantes, dice que bloquea todas las conexiones a aplicaciones que no estén en la lista de aplicaciones permitidas, es la lista que mirábamos acá. ¿Qué tipo de red tiene? Entonces la banquita nos quiere decir que estamos como en un parque, ¿cierto? Lo cual nos dice es una red pública. Y en cuanto a la configuración de las notificaciones, dice que lo tenemos configurado no notificarme cuando el firewall de Windows Defender bloquee una aplicación. Es decir, cuando haya una solicitud y el firewall de Windows la detecte y no va a notificar. Y miren que esto está en la sección de redes privadas o invitadas. Acá tenemos otra sección de redes privadas. Acá era, perdón, de redes públicas o invitadas y acá tenemos las de redes privadas. Y miren que aquí hay un mensajito, ¿cierto? Un estado también que dice que aquí no está conectado el firewall y acá sí está conectado, porque sí estamos perteneciendo a una red pública. Acá no estamos perteneciendo a una red privada dentro de nuestro servidor, sino que lo tenemos configurado como una red pública, que de igual forma está activado, tiene esta propiedad, no está conectado a ninguna red privada y también las notificaciones están desactivadas. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, todo está clarito. Bueno, a ver, no los escucho, pero no estaba pendiente. Listo, no miro preguntas. Entonces, vamos a ir aquí a esta primera parte, ¿cierto? Entonces aquí nos aparecen una lista de programas. Estos son los programas que yo tengo instalados en mi computador. Por aquí debería estar el, el Chrome o un servicio mío. Por ejemplo, está el reproductor de Windows Media. Está
Más acá abajito. Bueno, aquí aparecen los, miren, aquí está el Google Chrome, aparecen los demás elementos, el escritorio remoto, miren. Hay un escritorio remoto a través de WebSocket y un escritorio remoto normal, que recuerden que lo habíamos instalado lo habíamos habilitado en la clase anterior. Entonces aquí nosotros podríamos hacer el filtro, ¿cierto? A través del nombre de la aplicación, permitiendo así el ingreso o el tráfico de esa aplicación en particular. O también denegando el tráfico de esa aplicación. Ahí también aplica algo de lo que hablábamos en una ocasión con Dilsa. Cuando ella nos decía, profe, ¿yo cómo identifico que me están atacando si no me sale ninguna notificación? Entonces también, aparte de los procesos, recuerden que habíamos dicho que una de las formas también podría ser ver los procesos. También podríamos ver qué aplicaciones tienen permiso para salir a través del firewall. Y podríamos bloquearlas. ¿Listo? Acá, listo. Eso en cuanto a las aplicaciones. Esta parte es muy sencilla. ¿Listo? Vamos atrás. Y aquí vamos a encontrar la sección de cambiar la configuración de las notificaciones. Entonces aquí nosotros encontramos, denme un segundito muchachos, que mi perrita se calme. Profe, Sí. o sea que los cortafuegos o el firewall, si está mal configurado, o sea, puede afectar mucho en lo que viene siendo, ¿no? El FTP, ¿no? Si está mal configurado. Elkin. No solamente en el FTP. El FTP es un servicio nomás que se presta. ¿Listo? Denme un segundito. Bueno, muchachos, que mi perrita estaba muy eufórica. Entonces te decía Elkin, eh, no solamente con el FTP, sino con la máquina, porque el firewall recuerda que es el guardia de seguridad de nuestra máquina. Si nosotros tenemos un servicio FTP instalado en nuestro servidor y permitimos las conexiones abiertas desde cualquier tipo, lo que pasa es que el servidor FTP es una transferencia de archivos. Nos permite tanto cargar como descargar elementos o archivos a nuestro servidor, que podríamos también hacer una carga de archivos ejecutables, entonces por ahí pues hay un riesgo alto. Entonces sí hay que configurarlo muy bien en el firewall y también se puede configurar el servicio FTP. Nosotros podemos hacer algo que se llama el enjaulamiento del usuario. Es decir, tiene acceso a su equipo, tiene acceso a través del servidor FTP a una instancia, a un sitio, a un espacio de memoria del servidor, pero lo tendríamos controlado, es decir, lo tendríamos enjauladito, hace referencia a que solamente le vamos a permitir acceder a los directorios que le pertenecen. ¿Listo, Elkin? Listo, profe. Listo, muy bien. Listo. Acá nosotros tenemos, miren, y por eso también Elkin era que yo les comentaba que Windows usualmente cuando lo configuramos por primera vez nos pregunta el tipo de red para establecer unas políticas predeterminadas. Aquí nosotros podemos personalizar, entonces recuerden que entramos a la parte de notificaciones, ¿cierto? Cambiar la configuración de notificaciones. Y aquí nosotros podemos configurar además algunas propiedades de nuestro servidor, ¿listo? De nuestro firewall en el servidor. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nos dan las opciones de personalizar la configuración del firewall según el tipo de red que se usa. Entonces aquí está para una red privada y acá está para una red pública.
Y aquí tenemos, miren, aquí nos dice el firewall está activado y nos da dos opciones. Bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de las listas de aplicaciones que ya miramos hace un momentico. Ahí no están bloqueadas, obviamente si no tenemos seleccionado este elemento no estarían bloqueadas. Y también le podemos habilitar que nos notifique cuando el Windows Defender haga un bloqueo de ese tipo. Y lo mismo para redes públicas. O también, miren que aquí lo podríamos desactivar. Si yo desactivo este de aquí, entonces lo desactivo y miren que acá me va a aparecer que el firewall para las redes privadas está desactivado. Y acá me dice que hay que actualizar la configuración. El sistema operativo por defecto ya me va diciendo actualiza tu configuración porque no estás protegido. Entonces vamos nuevamente a hacer la activación. Y aquí podemos volverlo a activar. Dejamos la configuración ahí y listo. Tendríamos nuestro firewall nuevamente arriba. ¿Listo? Recuerden también que Windows nos ofrece una facilidad, y es que si nosotros iniciamos a mover muchas cosas y luego decimos me olvidé a qué tanto fue lo que di permisos, podemos restaurar los valores de nuestro firewall. Miren, aquí hay una opción de restauración de los valores de nuestro firewall. ¿Listo? Listo. Aquí entonces entramos a la configuración de notificaciones y también tenemos acá abajo la opción de activar o desactivar el firewall, que prácticamente es como la misma herramienta. ¿Listo? Para que nosotros podamos mantener activo o inactivo el firewall. Por aquí, esta de restaurar valores, pues nos dejaría todo el firewall por defecto, el firewall con sus valores de fábrica o con los valores que configuramos al principio. ¿Listo? Y la sección que viene acá abajo es una de las secciones más comunes y más utilizadas en la administración del firewall en los servidores, que es la sección de configuración avanzada. Miren, yo ahí hice clic y me abre una nueva pestañita, porque ahí es donde nosotros vamos a establecer diferentes configuraciones. ¿Listo? Entonces, en esta ventana, miren que ya dice en efecto Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, es donde nosotros vamos a establecer configuraciones un poco más complejas de las que habíamos visto anteriormente. Miren que antes decía que podíamos activar o desactivar las aplicaciones según una lista. Allá teníamos una lista que era muy sencilla de activar o desactivar una de las aplicaciones, ¿cierto? Acá ya tenemos unas particularidades para configurar las políticas de acceso a nuestro servidor. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar a mirar algunas de las partes de esta ventanita. Nosotros tenemos acá en la parte izquierda, en el panel izquierdo, tenemos un arbolito de opciones en el cual miramos, por ejemplo, principalmente que nos dice reglas de entrada, reglas de salida, reglas de seguridad de conexión y supervisión. Hay una pregunta en el chat. Esteban nos dice, ¿cuál es el número máximo de servidores que protege el firewall? El firewall protege a una máquina, Esteban. Y dentro de la máquina nosotros podemos tener diferentes servicios instalados, diferentes servidores instalados, tantos como el hardware o la capacidad de la máquina nos permite. En ese orden de ideas, entonces el firewall puede administrar los servicios que estén disponibles en la máquina. Cuando hablamos de software, ¿no? Cuando hablamos del software del firewall instalado en la máquina, es decir, el software firewall, el programa firewall que está instalado en el sistema operativo. Si hablamos de un firewall como un dispositivo de red, ¿listo? Como una máquina ya especializada o un sistema operativo especializado en el firewall, ahí sí puede depender de la cantidad de puertos que tenga el dispositivo o de la cantidad de usuarios según una licencia. Dependería ya de cuál es el elemento que se está adquiriendo o el elemento que se implementa como firewall de la red. ¿Listo, Esteban? Listo. Ahorita les planteo una pequeña lectura
o una pequeña consulta, nomás que ustedes miren un videito y se enteren para que se den cuenta que esto de los sistemas operativos es bastante amplio. Listo, entonces, bueno, aquí les decía, tenemos las reglas de entrada, reglas de salida, reglas de seguridad de conexión y supervisión. Aquí en supervisión tenemos supervisión del firewall, supervisión de las reglas de seguridad y supervisión de asociaciones de seguridad. Que aquí tenemos el modo principal y el modo normal. Vamos a ir mirando cada uno de ellos. Entonces, en las reglas de entrada es en donde nosotros le diríamos, usted, señor guardia de seguridad, me va a permitir a mí ingresar solamente a Pepito Pérez a través de tal puerta. Y aquí va a haber otro concepto adicional que va a ser el protocolo. ¿Listo? El protocolo de conexión. Resulta que nosotros en redes y en las arquitecturas de redes no solamente necesitamos de la IP y del puerto, sino que también necesitamos de un protocolo, que ese sí no lo vamos a alcanzar a tocar aquí, porque hay muchos protocolos. Listo, quizás los alcanzamos a nombrar, pero no a estudiar. Es más, por ejemplo, el servidor FTP funciona a través del protocolo FTP. Listo, entonces van a haber más cosas, más elementos por los cuales nosotros podemos ir asegurando nuestro servidor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras reglas, aquí encontramos las reglas de entrada y las reglas de salida. ¿Listo? Entonces, poniéndolo en un contexto, la regla de entrada sería, permítamele a Pepito Pérez ingresar, ¿cierto? Pero no solo basta con ingresar. Por ejemplo, si usted tiene, supónganse que en la casa hay bebés, entonces usted al bebé no le va a permitir salir a la calle, a no ser que cumpla pues con unas restricciones, que salga con los papás o etcétera. Entonces, en la regla de salida se establecería que ese bebé no puede salir, o que ese bebé puede salir siempre y cuando vaya con un adulto. Esa sería la regla pues en un contexto como más aterrizado a un ejemplo. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos las reglas de entrada, es decir, qué elementos pueden ingresar o pueden hacer tráfico hacia nuestro servidor, hacia dentro del servidor. Esas serían las reglas de entrada. Y las reglas de salida serían qué elementos pueden lanzar tráfico desde nuestro servidor. Es decir, elementos que entran y elementos que salen. Porque, por ejemplo, yo puedo permitir la carga de archivos, ¿cierto? Que carguen archivos a mi servidor, pero puedo denegar la descarga de archivos de mi servidor. Entonces, ahí podemos configurar la entrada, es decir, cargan archivos, y configurar la salida. No pueden descargar archivos, la salida estaría bloqueada. ¿Listo? Listo. En ese orden de ideas, entonces, estos dos tipos de reglas, que son las reglas de entrada y salida, van a tener un tipo de configuración muy similar. Para hacer nosotros aquí la administración de las reglas, miren que si yo voy cambiando de elemento aquí, en el arbolito, este panel derecho va a cambiar las opciones. Si yo estoy acá, me aparece Windows Defender, importar directivo, exportar directiva, etc. Si selecciono las reglas de entrada, me dice nueva regla, filtrar por perfil, filtrar por estado, filtrar por grupo, ver, actualizar, exportar lista, etc. Aparecen los filtros. Estos filtros son para visualización. Entonces aquí, filtrar por perfil de dominio, solamente nos mostraría las reglas de los perfiles de dominio que tenemos aquí. Miren que aquí está perfil, y acá dice todo, y acá dice el dominio. No puedo maximizar un poco esta ventana. Bueno. O también podríamos, y miren que aquí nos van agregando filtros, entonces podemos filtrar por el estado de la regla, si está habilitada o no. O podemos filtrar por el grupo, y aquí nos aparecen todos los grupos que pertenecen al servidor. O podemos borrar todos los filtros y nos mostraría toda la regla. ¿Listo? Pero hay una sección que es la que queremos estudiar en este momento, que es la sección de nueva regla. ¿Listo? En nueva regla, entonces nosotros estamos aquí, recuerden, reglas de entrada, tenemos reglas de entrada y reglas de salida, y en los dos casos miren que nos aparece lo mismo. Nueva regla, solo que aquí cambia el icono. Nueva regla, esta sería de entrada, miren que la fecha está hacia dentro del firewall.
Y acá, regla de salida, la flecha está hacia afuera del firewall. Entonces vamos con la regla de entrada. Le decimos nueva regla. Cuando le decimos nueva regla nos aparece un asistente de creación de la nueva regla. Y aquí nos aparecen que vamos a configurar los tipos de regla. Y aquí nos dice seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear. Entonces podemos crear una regla para un programa o una regla para un puerto. Y miren lo que dice aquí. Regla que controla las conexiones de un puerto. Y aquí dice TCP o UDP. ¿Listo? Ese TCP o UDP son los protocolos. El protocolo con el cual estábamos hablando. Resulta que FTP, por ejemplo, funciona sobre el protocolo TCP/IP, que eso lo van a estudiar ustedes en la capa en las capas de las redes. Entonces, en esencia, todas las conexiones aterrizan bajo esos dos protocolos, el protocolo de puerto TCP o el protocolo TCP según el puerto y el protocolo UDP. ¿Listo? Esos dos son como los protocolos más utilizados aquí. Obviamente cuando nosotros lo miremos en Linux vamos a mirar que hay muchas cosas más que podemos configurar y en Linux pues nos da mucha más facilidad. Entonces aquí vamos a configurar el tipo de regla. Si vamos a filtrar o por programa o vamos a filtrar o por puerto o aquí en predeterminada, que aquí miramos la anotación que nos dice regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows. Entonces aquí probablemente se vayan a hacer carga de reglas o algo así. ¿Listo? O también podemos personalizar la regla y ahí podemos tener un poquito más de flexibilidad. Miren que ahí cambia, ¿no? Cuando vamos cambiando de estos de aquí en programa, simplemente nos dice que el siguiente paso, este es un conjunto de pasos, entonces nos dice el siguiente paso va a ser seleccionar el programa, luego configurar la acción, luego mirar qué perfiles aplican y luego mirar cuál es el nombre que le vamos a dar a la regla. Si le decimos por puerto, entonces aquí nos aparece el protocolo que vamos a seleccionar para ese puerto, por cuál protocolo se va a conectar, si por TCP o UDP, cuál es la acción que vamos a aplicar, si denegar o permitir, cuál es el perfil que se va a aplicar y cuál es el nombre. Entonces, aquí en predeterminada también nos van a aparecer otras opciones. Estas son reglas que ya están, ¿cierto? Ya están en nuestro sistema operativo, por eso les decía que probablemente las vamos a cargar o a configurar de una forma diferente. Y aquí nos aparecería para escoger las reglas predefinidas y mirar qué acción se va a realizar sobre el sistema operativo. ¿Listo? Y otra, la tercera sería la personalizada, ya que en el arbolito nos diría el tipo de regla, el programa. Podemos hacer como una combinación de todo esto. ¿No? Filtrar por el programa, filtrar por el protocolo, cuál va a ser el ámbito en el cual va a afectar la regla, cuál es la acción que vamos a aplicar y cuál es el perfil que vamos a utilizar. ¿Listo? Y el nombre que le vamos a dar a la regla. Todas estas reglas, miren, aquí voy a cerrar un momentico, todas estas reglas tienen un nombre. ¿Listo? Y estas son las reglas que nosotros vamos a nombrar, son las que creamos. Y aquí aparece un símbolo, que quiere decir que esta regla está habilitada. ¿Listo? Cuando nosotros seleccionamos una de estas reglas, aparte de tener las opciones de aquí, miren que aquí abajo nos aparece una anotación que dice habilitar regla, cortar, copiar, eliminar, propiedades, ayuda. Aquí es para administrar las reglas, que podemos crear nosotros una regla y dejarla deshabilitada y habilitada solamente en casos específicos, o mantenerla habilitada y cuando queramos podemos deshabilitarla. ¿Listo? Vamos a seguir mirando acá en la creación de las nuevas reglas. ¿Hasta ahí hay preguntas o está claro? ¿No hay dudas? Listo. Bueno, entonces vamos a simular la creación de una regla por programa. Entonces seleccionamos el tipo de regla que vamos a usar. Miren que estas son como plantillas que nos da Windows. Entonces el tipo de regla que vamos a utilizar sería por programa. Le decimos siguiente. Aquí nos dice, esta regla que estamos creando se aplicaría a todos los programas. Entonces la regla puede que se aplique a todos. O si queremos a un programa en particular, vamos a seleccionar aquí y aquí seleccionaríamos el programa el cual nosotros queremos filtrar. Miren que aquí nos da un ejemplo de c/pad/programa. Entonces lo que haríamos es buscar el ejecutable. Si yo quisiera crear, por ejemplo, una regla para Chrome,
Entonces voy a buscar por acá en el equipo, en el disco local C. Listo, en el disco local C busco los archivos de programa. Por aquí creo que está instalado Chrome, no está entonces en el otro. Voy atrás, voy aquí a Program Files, aquí está Google, aquí está Chrome, la aplicación, y aquí aparece el .exe. Entonces este es el que voy a utilizar. Listo, miren, aquí me aparece la ruta que del programa al cual le voy a aplicar la regla. Ya sabemos que es una regla por programa y sabemos que vamos a aplicar la regla a este programa, el programa Chrome. Ahorita no sabemos qué regla vamos a aplicar. Sabemos que vamos a aplicar una regla, pero no sabemos cuál, de qué tipo. Y aquí ya me aparecen las acciones que vamos a realizar sobre esa regla. Entonces aparece permitir la conexión, es decir, que el programa va a poder hacer tráfico de entrada, estamos aquí, ¿cierto? O permitir la conexión si es segura, si hay unos certificados para hacer la conexión, o bloquear la conexión. Yo voy a configurar esta regla como bloquear la conexión. Miremos en este momento en Chrome que tenemos navegación normal. Entonces yo voy a buscar la U virtual, por ejemplo. Listo, miren que ahí está ingresando normal. Lo voy a cerrar ahora. Le digo bloquear la conexión. Vamos a siguiente y ahora me dice, ¿cuándo se van a aplicar las reglas? La regla es, ojo que la regla es bloquear la conexión al programa Google Chrome y va a ser una regla por programa. A todo lo del programa le va a aplicar esa regla. Entonces nos dice, se va a aplicar la regla cuando un equipo esté conectado a su dominio corporativo, o se va a aplicar la regla cuando un equipo esté conectado a una ubicación de red privada, o se va a aplicar una regla a un equipo cuando esté conectado a una ubicación de redes públicas. Entonces nosotros aquí en el dominio podemos tener, es como una red o pertenecer a un conjunto de redes con un nombre de dominio similar, o sea, con el mismo nombre de dominio. Estaríamos en diferente red, pero en última sería como la misma red. Es decir, nosotros en el CESMAC, por ejemplo, podemos ir al San Francisco y ya estamos en la red de Wi-Fi, ¿cierto? Y podemos ir a la CDB y también estaríamos en la misma red de Wi-Fi, aparentemente en la misma red, que en realidad estamos cambiándonos de red, pero la red está en un mismo dominio, porque para nosotros es la misma red, sin embargo son access point y redes diferentes, ¿listo? Que actúan como una sola. Privado, ya mirábamos cuando la conexión es directa y es privada, o público cuando estamos conectados a una red WAN, es decir, a una red en internet. Podemos habilitar la regla para uno de estos tres casos o podemos dejarla habilitada para los tres. Yo en este caso quiero dejar eliminando completamente que nada pueda ingresar a través del programa Google Chrome. Entonces listo, la configuro y este ya es el último paso. Entonces me dice nombre de la regla. Yo le voy a poner regla de prueba, regla de ejemplo, programa. Listo. Podemos colocar una descripción o podemos omitirla y finalizamos la creación. En ese instante, ya en nuestro firewall, miren que aparece una regla. ¿Dónde está? Esta es regla de ejemplo de programa y está deshabilitada. En ese instante, si yo entro a Chrome, voy a poder seguir navegando normal porque a pesar de que la regla existe, no la tengo habilitada. Miren que si yo ahí entro a internet, entro a la página de la universidad, de la U virtual, puede ingresar sin problema. Pero si habilito la regla, no, estaba habilitada. Está habilitada, solo que me está diciendo que esto es una regla de denegación. Entonces, ahí no debería permitirme la conexión. No debería permitirme consumir la página de la universidad. Entonces, miremos. Ahí refresqué la página porque estaba cargado en la caché del computador y miremos que sí me está permitiendo el acceso de elementos de internet
a través de la aplicación Chrome. Entonces nos tocaría hacer un poquito más fuertes las reglas del firewall. Miremos a ver con una pestaña de incógnito a ver si es la memoria caché. No, sí está habilitada. Entonces probablemente tengamos que crear también la regla de salida, que no pueda hacer ninguna solicitud. Entonces vamos a crear la misma regla, pero esta vez de salida. A ver si ahí ya nos funciona de forma adecuada. Entonces nos dice de programa, listo, predefinida, siguiente. Aquí buscaríamos nuestro programa que sería Chrome. Listo. Siguiente. Vamos a bloquear la conexión. Perfecto. Hacemos el bloqueo de todo. Colocamos regla de Chrome. Y vamos a mirar. Listo, ahí está. Vemos nuestras reglas. Ya está esta regla de denegación también. Y vamos a mirar si ahora se bloquea Chrome. Si no se bloquea, entonces podemos hacer una especificación diferente, que sería bloquear el puerto. Miren, ahí ya no me permitió. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía bloqueada la entrada, sin embargo la salida permitía el tráfico de Chrome, ¿cierto? Yo tenía, miren que si deshabilito esta regla, está deshabilitada y yo voy a poder seguir navegando porque sí lanza la petición, sí puede salir la petición. Y como aquí hay algo cargado en memoria caché, entonces funciona normal. Pero si yo le digo que ni entre ni que salga nada, si habilito las dos reglas, entonces ahí sí, el programa Chrome no puede producir ningún tráfico de la red a través de aquí. Y miren que dice: se bloqueó tu acceso a internet, es posible que un software de antivirus o firewall haya bloqueado la conexión. Él ya me ayuda. Pero ¿qué pasa si voy al Internet Explorer e ingreso a la U virtual? Miren que sí tengo internet. Aquí está, Universidad CESMAC U virtual. Aquí sí tengo internet y acá pareciera que no tengo internet. Es porque acabamos de crear una regla para el programa Chrome que me deniega la salida y la entrada de datos en ese servicio. ¿Listo? En ese programa. Entonces miren que ahí tenemos creado una regla por programa. Hay una pregunta de Brian, dice: yo había usado las reglas para bloquear la conexión del CorelDRAW. Ah, muy bien. Probablemente también la usaste de la misma forma. Aquí ya estamos mirando cuál es el sentido de las reglas. Si nosotros queremos eliminar una regla, pues aquí tenemos la opción. Yo la voy a eliminar en este caso porque luego de pronto me olvide que creé esa regla y intento navegar y me toca acordarme de lo que hice. Listo, voy a eliminar esta regla de aquí. Y vamos nuevamente a las reglas de entrada. Entonces supónganse que ustedes quieren bloquear todas las páginas web, absolutamente todas. Resulta que el puerto por el cual funciona una página web o funciona el protocolo HTTP es el puerto 80. Entonces podemos bloquear el puerto 80 específicamente. Entonces aquí seleccionamos el puerto que vamos a bloquear. Entonces le decimos que vamos a crear una regla de entrada que es de puerto. El tipo de regla es a nivel de puerto. Ingresamos y él nos va a preguntar: ¿qué tipo de protocolo? ¿El TCP o el UDP? Uno de los dos. Voy a dejarlo en TCP. El UDP es un protocolo más liviano y más bajo, que yo sé que TCP es el utilizado para HTTP. Y dice todos los puertos locales o los puertos locales específicos. Aquí dejaríamos completamente cerrado el servidor, cerraríamos todos los puertos. O podemos cerrar un puerto en específico en cuanto a la entrada. Recuerden que hay entrada y salida. Entonces yo le voy a colocar el puerto 80, que es el puerto que utiliza el protocolo HTTP para hacer el tráfico. El puerto 80 es el utilizado para las aplicaciones web. Entonces le digo: este puerto es al que va a aplicar la regla. Y acá me dice cuál es la acción que vamos a tomar: permitir la conexión,
o permitir la conexión si es segura, o bloquear la conexión. Voy a bloquear la conexión. Siguiente, ¿a qué nivel? Igualmente lo dejo para los 3 niveles. Otra regla le voy a colocar. Listo, finalizamos. Y listo, está creada mi regla. Ahora voy a Google Chrome, ingreso. Ahí me carga, miren, sigue funcionando igual. Voy a volver a intentar cargarlo, a ver si la regla no es suficiente, si la regla de entrada no es suficiente. Parece que no es suficiente, entonces vamos a crear una regla de salida. ¿Listo? Lo mismo. Entonces vamos acá. Ah, pero es que este creo que está por HTTPS. Miremos a ver. Listo, vamos a crear una nueva regla. Al puerto. Le decimos el siguiente. Le decimos que va a ser TCP, el puerto 80. Siguiente. Bloquear la conexión, muy bien. Ajá. Otra. Listo. Finalizar. Listo. Están nuestras reglas. Vamos a mirar si ahora ya tienen efecto. Miren, ahí ya. Ahí ya se bloqueó la conexión a internet, pero de las páginas web. Si yo voy ahora al Internet Explorer e intento nuevamente, tampoco puedo, porque bloqueé el puerto. Todo lo que tenga, lo que intente cruzar la puerta de mi servidor a través de la puerta con número 80, el puerto 80, que son las aplicaciones web, todas esas aplicaciones están bloqueadas ahorita, pero aún tengo internet. ¿Y cómo podemos saber si tenemos internet? Resulta que hay una herramienta que se llama Ping. Ese programita Ping lo que hace es verificarme si yo tengo conexión con una máquina. ¿Y qué le coloco? Le coloco la dirección IP. Entonces vamos a hacer un ping al servidor DNS de Google, que es el servidor con la dirección 8.8.8.8. Hago el ping y miren que sí tengo internet. ¿Por qué? Porque el ping funciona por puertos diferentes al puerto 80. Es más, nosotros podríamos tener una conexión al puerto 80 a través del protocolo UDP, porque nosotros bloqueamos las conexiones de TCP en el puerto 80, más no las UDP. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Profe, pues según ahí los ejemplos, hay como, no sé si sea un problema o algo que no se está teniendo en cuenta cuando solo la regla es de entrada. Ah, ya. No, probablemente es que ahí depende de la arquitectura como se estén haciendo las aplicaciones. En este caso, pues como yo tomé como ejemplo el Chrome, probablemente Chrome haga un intercambio de datos diferentes. Pero es por la forma como se comunica Chrome. Entonces no basta con una sola regla, sino que a lo mejor él tiene una ruta diferente para salir, pero ya ubicándole las dos, tanto cerrándole la salida como la entrada, ahí sí ya va a funcionar. Lo mismo en el puerto, porque por ahí miré que había un proxy, ¿cierto? Un proxy, un Chrome proxy que decía. Probablemente sea algo así. Pero la regla tiene una suficiencia dependiendo del programa. Entonces uno cuando inicia a configurar firewall lo que inicia es hacer pruebas a ver si las conexiones se alcanzan a establecer o no se alcanza a establecer. Por eso en la configuración del firewall uno tiene que ir probando si el servidor quedó protegido o no. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Resulta, en este caso, muchachos, nosotros fuimos haciendo la creación de las reglas bloqueando elementos. Pero también podemos crear las reglas permitiendo conexiones. Es el ejemplo que vamos a hacer en este momento. Aquí, bueno, yo dejo esto aquí. Voy a quitar esa regla del puerto.
También hay algo importante, muchachos, es el tipo de regla y el lugar en el que se comprueba. De pronto acá, como nosotros teníamos unas reglas por programa, ¿se acuerdan que miramos acá y Chrome estaba permitido? Puede que esta regla tenga una prioridad más alta. Por aquí estaba Chrome, en la G. Mírenlo, aquí está. Chrome está. Entonces dice, Chrome está habilitado para redes públicas y redes privadas. Entonces probablemente también esta regla, como hay en las reglas hay una jerarquía. Ya cuando miremos en el IP Tables, en Linux, ahí nos vamos a mirar que la comprobación se va haciendo de manera jerárquica. Entonces probablemente la regla que yo coloqué también, la primera de entrada, puede que haya quedado en una jerarquía más baja y la que predominaba era la jerarquía de aquí. Pero esa es una de las cosas que nos toca ir cacharreando mucho en Windows, mientras que cuando hacemos la configuración directamente en el firewall de Linux lo notamos directo. Lo podemos notar directamente porque vamos agregando las reglas con todas sus características. ¿Listo? Listo, yo voy a eliminar esta regla. Voy a eliminar esta regla de acá. De aquí. Y ahora sí, voy a colocar aquí a descargar un servidor de base de datos que voy a descargar en este momento Postgres. Entonces en Windows para las instalaciones es muy sencillo, pues ya todos sabemos que podemos hacer la instalación utilizando los .exe, los paquetes de instalación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí para instalar el motor de base de datos, ojo, no es una base de datos, sino un motor de base de datos. La base de datos ya es lo que está dentro de la instancia. ¿Ustedes ya miraron bases de datos? Sí, profe. Ah, listo. Entonces ustedes ya deben saber la diferencia que hay entre el motor de base de datos, la base de datos y el cliente de base de datos. Listo. ¿Había una pregunta o no? ¿O solamente fue un ruido que escuché? Listo. Entonces aquí voy a colocar a descargar el instalador del motor de base de datos de Postgres. ¿Para qué? Para posteriormente hacer una prueba intentando conectarme desde mi Windows 8 a una base de datos en este servidor y mirar que podemos bloquear las conexiones o también permitir las conexiones. Listo, por aquí vamos a descargar el instalador. Esta instalación también la vamos a hacer en Linux, pero ahí ya vamos a mirar que hay un manejador de paquetes. En este caso yo voy a instalar este de aquí, este motor. Listo, ahí inicia la descarga. Mientras inicia la descarga vamos mirando otros elementos. También cuando creábamos las reglas aparecía este de acá, bueno, la predeterminada ya son unas reglas que vienen por defecto, que ya él haría toda la configuración. Miren, por ejemplo, para el escritorio remoto, bien sea para habilitarlo o bloquearlo, podemos utilizar la plantilla de escritorio remoto. Y aquí nos dice, esta regla se va a crear de la siguiente forma, permitiendo el escritorio remoto instantáneo, el modo de usuario y este otro modo. Entonces, ¿cuáles reglas vamos a aplicar? Estas pueden ser. Y aquí nos dice, ya existe. Qué perfiles, todo eso. Y aquí le decimos, listo, esto está. Aquí nos dice cuál es el tipo de regla, cuál es la acción que vamos a aplicar. Podemos bloquear la conexión o permitir la conexión si es segura. Y ahí miren que se nos crean automáticamente 3 reglas. En este caso son reglas de entrada. Miremos a ver. Voy a mirar qué dirección IP tengo para intentar hacer
una conexión a escritorio remoto a ver con esa regla qué es lo que pasa. Y eso también, Fabián, es algo que uno queda como incierto en las reglas de Windows, porque uno no termina de mirar bien cómo es que está haciendo la jerarquía, cómo se están componiendo las reglas del firewall. Por eso uno casi siempre en Windows opta por bloquear tanto de entrada como de salida. Y en esencia es lo más práctico, casi siempre es lo que más se usa. Entonces se bloquea de entrada y salida. Aunque también hay casos especiales en donde se debe bloquear o solo la entrada o solo la salida. Voy a mirar aquí mi dirección IP. Me está haciendo una T. Voy a cambiar la configuración. A ver, miremos. CMD. Ping. 10.0.2.15. No, miren, ahí estoy en redes diferentes. Entonces me toca cambiar la configuración de mi equipo de máquina virtual. Entonces ahí lo que voy a hacer es decirle a mi máquina virtual que vamos a cambiar la configuración en la tarjeta de red y vamos a dejar no un ateo sino un adaptador puente. Ese ateo es una forma de administrar y de crear las redes. Ahí está, aquí me va a ubicar nuevamente la red. Pucha, le embarré porque estaba descargando. Ya se descargó. Vamos a mirar con qué IP estoy trabajando ahora. Aún no me asigna. Ok, vamos a desactivarla. ¿Qué le puse? Adaptador puente. Sí. Y activémoslo nuevamente para que me vuelva a hacer la solicitud de la IP. Hay algo también que ustedes de pronto deban tener en cuenta y ahí les he hecho un tip para cuando estén en redes. Aquí miren que si tengo una IP, es la IP 169.254.42.198, pero resulta que esa IP me está indicando que no tengo IP. Esa es como la IP que me dice usted está en una red, pero esa red no le asignó IP. Entonces siempre van a aparecer esas 169.254.42.198. Aquí parece que no me está asignando IP porque yo tengo unas configuraciones en mi access point que estoy haciendo un filtro por MAC. Entonces por eso no me está asignado. Bueno, vamos a mirar. Entonces, ponemos acá la configuración. Claro, yo hice un cambio en mi red. Dejémoslo con una. Pues no poder conectarme. Ya, esta es. Listo. Vamos a mirar la red. Sí. Ya. Estaba intentando obtener la red por la tarjeta de la red cableado de mi portátil. Entonces ahí no me permitía. Ahí miren que ya tengo una red y ya tengo una dirección IP. La 102. Entonces vamos a intentar hacer escritorio remoto a la IP 102. Listo. Entonces aquí sería la 102. Iniciando la conexión remota. Miren que nosotros aplicamos las reglas para la entrada y miren que no me está encontrando el servidor.
Eso, entonces dice, el servidor remoto no puede conectarse. Vamos a deshabilitar las reglas, perdón, a ver si es por eso debí habilitar primero el servidor. Debí habilitar primero el escritorio remoto. Miremos ahí. Ahí eliminé las reglas, miren, muchachos. Entonces vamos nuevamente. Conectar. No está, entonces miremos si está habilitado el escritorio remoto. Configuración de escritorio remoto. Ah, estaba desactivado. Activémoslo, confirmado. Listo, ahí esperemos un momentico. Ustedes comprenderán que estoy en una máquina virtual y que me consume varios recursos. Vamos, escritorio remoto, a ver si ya se refrescó. No. Y miremos si hay. No, no me está funcionando la máquina virtual. Pero listo. Vamos entonces a hacer la prueba con Postgres. Miremos si ahí ya nos da un acceso a través de ping para que nos reconozca la máquina. 192.168.0.102. También parece que tenemos cerrada esa conexión. Sí. Bueno, el servidor está bastante seguro ahorita, parece, muchachos. Entonces, listo. Es cuestión de iniciar a ir configurando el firewall. Si yo bajo, miren, vamos a hacer el experimento. Si yo desactivo el firewall, vamos al experimento aquí. Miren que aquí no me respondió, ¿cierto? Me dijo tiempo de espera agotado. Si yo desactivo el firewall, aceptamos. Lo desactivo y vuelvo a lanzar la conexión, la petición de ping. Miren que ahí ya me responde. Ya me dice que se hizo el ping y se obtuvo respuesta. ¿Por qué? Porque aquí el firewall ya no está haciendo nada. Ya desactivé todas las reglas. Dejé mi servidor con todas las puertas abiertas. Entonces ahí sí me da respuesta. Miremos si el escritorio remoto da respuesta. Porque no sé si sería por alguna red del firewall que movimos. O en la habilitación o deshabilitación del escritorio remoto. 102. Miren, ahí sí. Entonces algo en el firewall fue lo que yo moví. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Miren que siempre tiene como un poquito de lógica y de trabajo que como Windows no nos permite visualizar muchas de las cosas, entonces siempre es un poquito más complicado o hay que ser mucho más ordenado pues al hacer las reglas. Aquí pues como yo estaba haciéndoles ejemplos, pues fui haciendo algunas reglas que quizás me afectaron en el funcionamiento. Ya que aquí hay un orden, en las reglas hay un orden de ejecución. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Profe, ¿cuál sería la diferencia? Como yo, por ejemplo, tengo instalado un antivirus Avast y el Avast viene con una configuración, digamos, del firewall, ¿no? Pero a la vez también está activa la de Windows. Entonces, o sea, porque, o sea, yo las tengo activas las dos y no sé en qué se diferencia la una de la otra, porque tengo unas reglas tanto en el uno, en el firewall de Windows como en el del antivirus y ambas funcionan, no sé, entonces, ¿cómo sería? Ya, lo más probable, Nixon, es que las reglas del firewall del antivirus también puedan ser actualizadas según la base de datos de ataques que tenga el antivirus. O sea, si ellos, por ejemplo, tienen en la base de datos que se está realizando un ataque a través del puerto 25.000 con un origen específico, entonces ellos puede que en las actualizaciones del antivirus se implemente además esa regla.
para bloquear ese riesgo. Esa puede ser la diferencia. De resto ya dependería de cómo esté programado el firewall. Pero igual el bloqueo se haría. Lo más probable es que en tu firewall del antivirus hayan reglas que se actualicen solas o que se agreguen solas, teniendo en cuenta pues la base de datos que el antivirus maneje. La de Windows pues sí sería la administración directa del dueño del sistema operativo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, verán. Como estamos trabajando con este tema de firewalls, en la siguiente clase vamos a continuar haciendo algunas configuraciones que vamos a utilizar también Linux para entender la magnitud, porque ahí se mira un poco más fácil, pero ya con los problemas que hemos estado teniendo en este momento nos damos cuenta que no es tan sencillo. Y en efecto hay una conceptualización mucho más grande respecto al firewall, que la vamos a aplicar en Linux, y para ello yo requiero que ustedes, muchachos, le echen una consulta. Esta pues es más que todo como por conocimiento, ¿no? Porque igual la configuración la vamos a hacer sobre un Ubuntu Server. Entonces ustedes van a echarle un ojo a un sistema operativo que se llama Sential Server. ¿Listo? Tiene este loguito de aquí. ¿Listo? Entonces ustedes van a mirar qué es Sential Server, a qué se dedica y cómo son las interfaces. Por ahí hay videos, hay tutoriales, etc. ¿Listo? Vamos a echarle ojo a ese servidor. A ver cómo nos va. ¿Listo? Listo, muchachos. Voy a hacer una última revisión de lista. Mientras tanto, si tienen dudas, pues vayan comentándome. Si no, ya estamos próximos a finalizar. Vamos a mirar quién más se conectó. Si ustedes miran que no los tengo apuntados aquí en la lista, me avisan. José Caicedo, Andrés Yaqueno ha alcanzado a conectarse, pero ya... Ah, no, sí está. Yaqueno. Bolaño Sierra. Cuatín ya está. Caicedo. Sí, Andrés, perdóname, es que había visto la primera que estaba en desconexión. Por aquí había uno que estaba en desconexión y... Ah, míralo aquí. Y acá ya te mira en conexión. Pero listo, ya te apunté. De pronto alguien más que falte que no esté aquí con el ok de que sí reportaron conexión. Bueno muchachos, por hoy eso es todo. Nos miramos el día martes. Recuerden hacer la revisión de Sential. Probablemente de esa surja una pequeña tarea. Listo. Entonces nos miramos en la próxima clase ya para finalizar la parte del firewall en Windows y conocer en detalle el firewall de la composición pues genérica del firewall de Windows y de Linux, y pues que sería prácticamente la arquitectura de la mayoría de los firewalls. ¿Listo? Entonces muchas gracias muchachos, que estén muy bien, que tengan un feliz día y ya nos vemos el martes. Listo, profe, a usted que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, chao. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto.